Bienvenidos a un nuevo videito chico con Magiku. Como siempre, tenemos el primer día de conciertos en Tokio, pero tenemos muy poquitos ángulos esta vez, ya que todavía no han salido fancams. Aún así les quise traer lo que ha sucedido en estas últimas horas, que aún así es muy bonito de ver. Así que comencemos. Comencemos con la prueba de sonido, que desde ya estaban coqueteando entre los dos. Jungkook le diría a Jimin, Jimin es lo máximo. Jimin diría, hola Jungkook, ¿qué te gusta? Y esto sería parte de una canción. Aún así, que se lo dijeran el uno al otro deja bastante que pensar. Así que después de esto, Jimin respondería con más que el chocolate con menta, me gustas tú. Y ya después Jimin diría a todos ustedes, refiriéndose a ARMY, pero eso de más que el chocolate con menta, me gustas tú, deja bastante que pensar porque parece que se lo dice directamente a Jungkook. 何が楽しい？ Y esta sería la reacción de Jungkook a cuando Jimin canta más que el chocolate con menta, me gustas tú. Vean esa carita, súper orgulloso. Después ya no dice nada Jungkook, aunque tenía el micrófono casi en la boca como para decir algo. Y después solamente sigue sonriendo y sigue escuchando de fondo a Jimin. Y aquí se puede ver aún un poquito más de la reacción de Jungkook, incluso cuando le pregunta a Jimin qué te gusta. Y de nuevo, no me voy a cansar de decirlo porque Jungkook definitivamente estaba disfrutando ese momento. Eso también sería de la prueba de sonido. Parece que Jungkook ya iba como a salir. Aún así, Jimin seguía interactuando con los demás miembros. Pero vean cómo va caminando Jungkook y cómo después se detiene al ver a Jimin. Y en esta parte también Jungkook llama a Jimin, Jimin querido. Jimin voltea hacia donde está Jungkook, pero también sigue interactuando con los demás miembros, así que después de un rato, Jungkook voltea hacia donde está Jimin inmediatamente. En este momento exacto es cuando Jungkook se detiene y voltea hacia donde está Jimin.
También tenemos este momentito en Swim, pero con Jungkook señalando a Jimin, ya que Jimin se encontraba en la parte de atrás. Pero realmente fue súper obvio Jungkook. Y esta sería la canción que estaría cantando Jimin y Jungkook y los demás miembros de BTS. 수비자. 나니가 스키. 조금이 더 여리고. 이라샤이. 無力領域でこの子 También tenemos esta hermosa escena más adelante, pero vean cómo Jimin se recarga en Jungkook. Jungkook no quita a Jimin en ningún momento. Están todos ahí. Incluso hasta podemos ver al manager de Jungkook. Y simplemente Jimin y Jungkook siguen en su mundo. Y que esto se dejaría ver en Jimin y Jungkook, sobre todo en la sudadera que tiene Jungkook y en la playerita que tiene Jimin. Los dos a juego, podríamos decirle ropa de pareja completamente. Al ver esto y que se trataba como de dos angelitos, la verdad no me van a dejar mentir, esto me recordó mucho a Baby Angel. Pero detrás de esta imagen también tiene su historia. La historia detrás de la pintura. Su historia viene de la mitología antigua. Cupido, el amor, se enamora profundamente de Psique, el alma. Su relación enfrenta celos, separaciones y pruebas muy difíciles. Al final, su vínculo sobrevive a todo y logran estar juntos para siempre. Y el significado de esta pintura en específico, este cuadro no trata sobre el drama del mito, sino sobre el amor en su forma más pura e inocente, la conexión perfecta entre el amor Cupido y el alma Psique, un afecto tranquilo, íntimo y que se siente atemporal. El beso en la mejilla es intencional, representa ternura, cuidado y protección. Y esto, ¿cómo se refleja en Jimin y Jungkook? Pues Jimin sería como Psique, el alma. Representado por las alas de mariposa, encarna la delicadeza, la sensibilidad y la gracia etérea. Es la belleza emocional que deslumbra. Y Jungkook sería como Cupido, el amor representado por las alas fuertes de ave. Encarna la fuerza, la devoción y la energía protectora. Es el ancla y el refugio seguro. Si los ponemos realmente así con estas descripciones, encajan muchísimo a la perfección y tendría todo el sentido del mundo que los dos tengan este diseño en su ropa. Y la dinámica, el abrazo, así como el amor abraza al alma en la pintura, su conexión es el equilibrio perfecto. La fuerza incondicional de Jungkook sostiene y protege a la vulnerabilidad y sensibilidad de Jimin. Por supuesto, algunos coritos que los dos tienen juntos.
En las coreografías, aunque esto sea de las coreografías y ya sean sus lugares preestablecidos, siempre están juntos. Y simplemente este momentito, cada día más cerca, pero muchísimo más cerca del beso. Definitivamente estos momentitos siempre son muy especiales y que siempre nos dejan en el piso. また一曲お願いしますポッチもしているあの曲ですポッチレスコレスコお願いしますポッチもしているあの曲ですポッチレスコ Let's go. Se puede ver perfectamente los labios de Jungkook viendo a Jimin, la tensión que se siente en el momento entre los dos y después como Jimin voltea a Jungkook antes de que pase algo más. Incluso Jungkook asiente cuando Jimin le dice estás listo de verdad. Pero poco a poco vemos cómo la tensión entre los dos en ese momento fue creciendo, como Jimin también agarra, o más bien pone sus manos en el pecho de Jungkook, aprieta el pecho de Jungkook. Let's go. Let's go. また一曲お願いします Vean cómo Jimin tiene de frente a Jungkook, cómo Jimin está viendo a Jungkook, cómo la mano de Jimin cabe perfectamente en el cuello de Jungkook. Como después de tocarlo iba a poner de nuevo sus manos, pero en vez de eso, porque parece que después de eso no iba a poder parar Jimin, simplemente voltea a Jungkook. Jungkook termina bastante feliz, pero como conteniéndose. Vean cómo simplemente Jimin voltea a Jungkook y Jungkook se deja en su totalidad y quedan enfrente el uno del otro. Y cuando llega la parte de Jimin en Dynamite, simplemente Jungkook ya sabe a dónde ir y a quién ver, y es con Jimin. Deja que haga su pasito Jimin, Jungkook no deja de observarlo, pero aún así, vean cómo los demás miembros están un poco más atrás y como Jungkook siempre está al frente con Jimin. Listo y preparado Jungkook para seguir la coreografía de Jimin, y siempre con una sonrisa perdido en Jimin. En mantequilla, Jungkook volteando hacia atrás para ver a Jimin.
Jungkook pasa en la parte de atrás y vean a dónde está viendo, obviamente que a Jimin. Es que a Jungkook no le bastan los momentos con Jimin, simplemente quiere más y más. Pero vean a dónde está volteado Jungkook, está volteado hacia enfrente, pero enfrente de Jimin, no hacia la cámara o formado en la fila como los demás. Jimin también ve segunditos a Jungkook y después Jimin se agacha. Esta es una prueba de ello. Jungkook fue hacia Jimin, estaba al lado de Jimin, simplemente le toca el brazo a Jimin el hombro y después se cambia de lugar porque ya estaban predeterminados los lugares en donde iba a ir cada miembro, así que a Jungkook no le tocaba al lado de Jimin. Estos serían los lugares que les tocarían, sería Jimin y Suga, Jungkook y Nam, así que no podrían estar juntos. Sin embargo, Jungkook siempre aparece al lado de Jimin, pero aquí sí tuvo que ir a el lugar que le correspondía. Definitivamente Jungkook ya estaba súper hermoso y muy bien en ese lugar, pero tuvo que ir al otro porque ya era un lugar designado. Sin embargo, antes de irse, le pasó la mano de Jimin por el hombro para ir a buscar su lugar. Tenemos a Jimin, a Tae y a Jungkook, pero es que Jungkook en ningún momento deja solo a Jimin, y aquí lo tenemos de nuevo. Y vean, este sería otro angulito de cómo Jungkook va hacia Jimin sin importarle el lugar designado. Sin embargo, después tuvo que volver a ese lugar designado, aunque Jungkook ya estaba demasiado feliz al lado de Jimin. También Jimin haciéndole masaje en los hombros a Jungkook, pero es que Jungkook también estaba agarrando a Jin. Pero tranquilo, Mimi, nadie te va a quitar a Jungkook. Jimin también diciendo que quien debería empezar sería Jungkook, pero también diciendo el nombre de Jungkook, haciendo que suene demasiado tierno y que Jungkook también lo repita. 今日は誰からしますか感想今日はジョングクさんからはいジョンククジョンククジョンククジョンククジョンククジョンクク수가から부터가 낫지 않냐? 네. Jimin también diciendo que ayer por la noche, bueno, en medio de la noche escribí una carta sin problemas, así que Jungkook también diría, una carta la escribiste sin problemas, como diciendo que Jungkook había estado presente cuando Jimin escribió esa carta. 태감이 끄적끄적 しました。つらつらと書きました。愛するアミの皆さん、皆さんチミです。久しぶりに皆様に会えて最も嬉しいです。久しぶりに見る皆さんは相変わらず美しいです。本当ですよ。8年ぶりに東京ドームに再び来ることができましたのも皆さんのおかげです。本当に心から感謝します。
これからはより多くより素晴らしい舞台をもっとたびたび皆様にお見せできるよう努めてまいります皆さんに会えて嬉しかったですよ。僕も心から愛してます。 Así que Jimin también diría, por favor, sal conmigo. Pero después de unos segundos tendremos a Jungkook también diciendo, por favor, sal conmigo, pero como si fuera una pregunta. Pero parecería que Jungkook quería decir algo más. 付き合って以上でした。付き合って僕も心から愛してます。付き合って Vean cómo Jungkook reacciona al por favor sal conmigo de Jimin. Simplemente le aplaude a Jimin cuando termina el discurso y después esa sonrisita completamente que incluso Jin se da cuenta. Pero después de esa sonrisita vienen los celos de Jungkook. Incluso le responde a Jimin como de sales conmigo. Nuevamente Don Celos haciendo aparición. Poco to 付き合って断ってください。すごいですよね。 Y Jungkook aquí incluso diciendo sales conmigo, pero de manera así como diciendo el único que va a salir contigo soy yo, Yumishi. Incluso vean la carita de Jin al ver cómo está Jungkook y cómo se pone celoso Jungkook. すごいですよね、P さん。お付き合って付き合って 비용 진영素晴らしい。 표정이 썩었어. 皆さん La carita de Jungkook al escuchar a Jimin decir sal conmigo. 以上でした。付き合って